que, bueno, ayer se dio esta manifestación Ni Una Menos, que ya forma parte de la tradición que reúne a muchas organizaciones defensoras de los derechos, contra la violencia de género. De verdad que paralelamente al COVID y a la pandemia nos viene preocupando la cantidad de femicidios que están ocurriendo en distintas partes del país. En marzo fue una seguidilla impresionante, ahora hace pocos días lo que ocurre en un edificio en Malvin Norte con un femicidio y un suicidio tremendo. Un caso donde después quedan detrás de ese caso niños muchas veces que se quedan sin mamá. Y es tremendo realmente. Y a esto tenemos que sumarle también todo lo que está pasando con la Operación Océano, que decimos en las últimas horas. Se han imputado ya un total de 18 personas. Hay una mujer, todos los demás son hombres. Esa mujer era aparentemente la proxeneta, es decir, la que se llevaba una comisión por hacer el negocio de acercarle el menor a ser explotado a uno de estos imputados, ¿no? Y hay en la lista profesionales muy encumbrados, empresarios muy poderosos, en fin, gente de todos los ámbitos que realmente preocupa, ¿no? Es una investigación que arrancó por una denuncia, se pesquisó un teléfono y de ahí empezaron a saltar todos estos nombres y se llegó a estas derivaciones. Realmente es tremendo, es una investigación que entonces está investigando esta red de explotación de menores. Y queríamos de algún modo ponerle todo esto a nuestra invitada, ¿no? Ver cómo lo podemos ir desgranando con Valeria Cayano, que es miembro de la Intersocial Feminista. Gracias, Valeria, por acompañarnos esta mañana, que ayer participaste de esta movilización, ¿no? Donde siempre se está denunciando todos estos casos. ¿Tenés la cifra de cuántos femicidios vamos en lo que va de 2020? Buenos días, Buenos días. para todos y todas. Gracias por la invitación. Y bueno, según la página Femicidios UI, el número de femicidios confirmados en lo que va de este 2020 llega a la cifra de 9, contabilizando el asesinato de los niños de 8 y 10 años del pasado fin de semana en Rocha, por el contexto en el que se da el asesinato de los dos niños. Comparativamente hablando, si uno lo lleva a las cifras del mismo periodo del año pasado, es más alto. Sí, Es más alto, porque yo tenía la cifra del año pasado que fueron 35 en total, ¿no? 35 sí. Femicidios y ya vamos en casi 10, es tremendo, ¿no? Y bueno, uno tiende a asociarlo esto con el momento social que estamos atravesando, con la pandemia, es decir, de algún modo ustedes lo están analizando desde ese punto de vista, es decir, ¿cuál es la conclusión que están sacando de este estallido de violencia, si se me permite el término, ¿no? Están pasando cosas horribles. Sí, bueno, de alguna forma en otros países en donde la cuarentena fue declarada de forma obligatoria y restrictiva para las poblaciones, se identifican ahí un aumento, se venía dando en los países que fueron entrando en regímenes de cuarentena antes que nuestro país. De alguna forma, al llegar el análisis de las cifras de lo que había pasado en estos otros países, nosotras empezamos a poner especial atención a qué era lo que pasaba en el contexto de Uruguay. Ahí hay un aumento en el número de consultas al 0800 41 41 en los primeros 2 meses, entre marzo y abril, y a su vez un aumento un rasgo particular que tiene que ver con la complejidad del tipo de llamadas que se recibían. ¿Cómo eran? Y situaciones complejas, difíciles de poder como procesar, y a su vez a eso hay que sumarle que a nivel como de los servicios públicos, los servicios de violencia, al no estar considerados dentro de la batería de los servicios esenciales, de alguna manera pasaron a tener modificaciones en el régimen de atención, o sea, pasaron, como muchos servicios públicos, a funcionar con guardia gremial, con horarios restringidos, como forma de asegurar. Entonces, bueno,
está bien, hay un llamado como a quedarse en casa, pueden haber habido servicios que pasaron a tener ciertas horas vacantes, pero la violencia no cesa. En realidad, en condiciones de confinamiento voluntario, pero también con puestos de trabajo que se suspenden, con personas que tienen la obligatoriedad de alguna forma de pasar muchas más horas en el hogar, estas situaciones se pueden tender a agravar. Tú decís consultas, que no eran denuncias, eran consultas No. respecto a cómo proceder, o eran consultas referidas a si tenían dudas si estaban ante una situación de violencia clara o no. ¿Por dónde iban esas consultas? Ahí hay una diferencia. El único servicio telefónico que recibe denuncias es el 911, que se recomienda usar desde las organizaciones especializadas y también desde el propio diseño de esos servicios en caso de situaciones extremas, ¿no? En donde corra el riesgo mi vida, mi integridad física o la de cualquier persona que está conmigo en mi hogar. El 0800 41 41 no es un teléfono de denuncia, sino que es un servicio especializado de orientación y de atención, de coordinación, de alguna forma para las personas que llaman alertando de que están viviendo una situación de violencia. No quiere decir que en ese momento particularmente haya un episodio de tensión. Si lo hay, de alguna manera el 0800 lo que hace es articular la respuesta inmediata con el 911. Ahora, en el caso de la operación Océano, ¿no? Que ahí decíamos 18 imputados por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad, precisamente para a cambio de sexo, ¿no? O de alguna demostración erótica. Estas situaciones muchas veces terminan en femicidios, ¿no? Este vínculo del cliente con el menor, porque de algún modo también ustedes lo dejaron de manifiesto ayer, ¿no? La preocupación por esta red de explotación que resulta ser más grande de lo que parecía, ¿no? Como que la punta de un iceberg. ¿Cómo están observando ustedes esta situación? ¿Cuál es el abordaje para esta...? La concentración de ayer, que también llamaban, llamaban otros colectivos de compañeras, como el colectivo donde están nuestras gurisas, que nuclea diferentes organizaciones y grupos, lo que viene denunciando desde hace un tiempo es, bueno, atrás de las desapariciones de algunas adolescentes en algunas zonas de Montevideo, del área metropolitana, pero también sucede en el interior del país, ¿qué es lo que sucede atrás? ¿No? Porque muchas veces ponemos el foco, bueno, en qué hacía esa joven, en cuál era el vínculo con la familia, pero no, de alguna manera invisibilizamos en ese análisis que este tipo de redes también operan y también conviven con nosotros cotidianamente. Y de alguna manera en jóvenes que se pierde por completo el rastro, pero de alguna manera en donde empiezan a aparecer algunos indicios, como en el espacio como más comunitario, ahí de alguna manera hay una línea de investigación que tiene que ver con las redes de trata y explotación sexual de adolescentes y jóvenes que de alguna forma no termina de entrar como en la agenda de los temas que nos tenemos que hacer cargo. Y este tipo de situaciones se dan por una condición de violencia estructural en la que las mujeres, pero también las niñas, los niños y los adolescentes estamos inmersos. Son de alguna manera manifestaciones de una estructura muy desigual en donde, bueno, las mujeres, pero ahora también vemos la Operación Océano, de alguna manera lo que pone arriba de la mesa es que también jóvenes que no siempre son de contexto crítico, y donde los explotadores o los abusadores no son de alguna manera quienes tienen apariencia delictiva, son quienes reproducen y sostienen estas redes tan invisibles y tan poderosas de sometimiento. ¿Y por qué son tan invisibles? ¿Por qué esto no lo sabemos antes? ¿Qué hay? ¿Una justicia que no lo quiere ver? ¿Hay un sistema cómplice? ¿Es el método? El diario ese que hablamos con Daniela hace unos días, ese diario donde se publican esos avisos, diarios tipo clasificados que no los lee nadie. Porque el acceso en realidad a estos portales y demás, tenemos todos. Yo creo que no es solo
bueno, yo no, quienes analizan este tema y quienes les dan seguimiento desde hace años a analizar cómo funcionan las redes de trata y explotación, se ubica sí en un paradigma en el que nosotras analizamos estas cosas que tiene que ver con lo que yo les mencionaba anteriormente, con esta situación de violencia estructural. En la medida en que las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, de alguna forma somos cosificadas, somos explotadas, porque acá estamos hablando de la explotación de los cuerpos de estas jóvenes, de alguna manera se convierten en un objeto de consumo. Mientras no pongamos arriba de la mesa cuáles son las condiciones de dominación a las que nos vemos expuestas, que se materializa en todas estas formas de violencia. Pero vos no sentís que se está poniendo arriba de la mesa más que antes el tema a través de, bueno, los diferentes organismos del Estado, a través del MIDES, y a través mismo de ACE, ¿no? Que han de algún modo facilitado líneas para la denuncia que ellos mismos dicen nos han dado resultado porque le hemos tomado la temperatura del problema social que tenemos, ¿no? Y de algún modo se articula y se canalizan los casos y en muchas situaciones se rescatan a personas que están pidiendo ayuda. ¿Ustedes no perciben que hay de repente un empeño por trabajar? Incluso la propia vicepresidenta, que ella se visibiliza como una defensora de los derechos de la mujer y feminista sí. Y está contra la violencia de género y un montón de cosas. Ella lo ha tenido como bandera política siempre, ¿no? ¿Ustedes no encuentran que hay un contexto más favorable a que estas cosas se investiguen? A ver, sin lugar a dudas venimos desde la reapertura democrática, el movimiento de mujeres y feministas en Uruguay, poniendo arriba de la mesa cuáles son los temas que a nivel social, político, económico, para las mujeres representan una brecha en la convivencia democrática. Es el movimiento de mujeres, también de las mujeres políticas, porque es bien transversal la agenda de derechos de las mujeres y sin lugar a dudas que existan políticas públicas a nivel del Estado que pongan estos temas en el centro es una conquista e indudablemente lo valoramos positivamente. ¿Pero ustedes están trabajando desde algún punto con digamos, todas estas estructuras que se han puesto de manifiesto o son outsiders de todo esto? Es decir, no, nosotras, la Intersocial es un espacio de articulación de diferentes grupos, colectivos, organizaciones que trabajamos en diferentes frentes comunitarios, institucionales y también temáticos, no específicamente sobre la violencia doméstica, sino que bueno, hay organizaciones que trabajan esa línea de forma especializada, otras la explotación sexual, otras los derechos económicos, culturales de las mujeres. A ver, nosotros tenemos de alguna manera una línea de trabajo, porque no es, o sea, reclamar también que se cumplan determinados servicios y bajo determinados estándares de derecho, es una línea que supone un trabajo constante en términos de visibilizar cómo se está analizando este tema y cómo se está abordando este tema. Abrimos espacios de diálogo, no solo de reclamo, sino de diálogo y de trabajo en el sentido de aportar líneas de análisis y aportar líneas de intervención que se necesitan en esto de que concebimos que la construcción de la política pública no es solo una responsabilidad del gobierno que esté asumiendo la conducción del Estado, sino del Estado todo. Una política pública. Exactamente. ¿Qué tan lejos está? No, hay una ley de violencia hacia las mujeres basada en género en nuestro país. El año pasado, cerró el 2019 con una declaración del expresidente Tabaré Vázquez de emergencia nacional. Pero ¿qué tan lejos está de una implementación real de esta ley, de un presupuesto real y de que haya autoridades capacitadas, ¿no?, para llevarla a cabo? Bueno, ahí vos decís una palabra clave que tiene que ver con el presupuesto. Tenemos desde fines de 2017 la ley 19.580, que es la ley integral de violencia de género, basada en género hacia las mujeres,
que supone, establece, no solo tipifica los tipos de violencia a los que nos vemos enfrentadas, que ahí define 11 tipos de violencia, sino que establece una serie de medidas en lo que es el diseño de las políticas públicas, no solo de los organismos de referencia, también establece cómo y quiénes integran ese sistema de respuesta a las situaciones más complejas. También aparece toda una batería de normas penales que de alguna manera retipifican o tipifican el tipo de penas para cuando se cometen agresiones en el marco de lo que esta ley entiende. La asignación presupuestal a esa ley, por el momento en el que se aprueba y la agenda política, ¿no?, del gobierno anterior, pero también del Parlamento en su totalidad, entrando ya a una campaña electoral, de alguna forma hizo que esta ley no tuviera la asignación presupuestaria que necesitaba, ni tampoco la correcta reasignación de recursos en los procesos de rendición de cuentas, ¿no? Porque no era solo asignar recursos nuevos, sino que se podían dar algunas estrategias de redistribución. Se da la declaración de emergencia nacional en diciembre, en pleno proceso de transición, gobierno saliente, gobierno electo. Ahí hay como una tensión política entre ambos gobiernos por quién se quedaba con este tema en la agenda pública. Esa tensión se da, pero no se traduce en hechos concretos. Lo único que han habido son anuncios de nuevas compras de tobilleras, lo anunció el gobierno saliente, lo anuncia el gobierno entrante. Las tobilleras indudablemente son un elemento que aporta en lo que hace al sistema de respuesta de aquellas situaciones de peligrosidad o de mayor emergencia para lo que es la integridad física de las mujeres y sus familias, pero no es la única medida que necesitamos. Necesitamos que el sistema de respuesta no tenga fallas, sea integral y no tenga permanentemente elementos de fuga. Que no sea el único recurso la tobillera, es decir, llegar a ese extremo. Tú haces referencia a las penas, las tobilleras y muchas cosas que tienen que ver con de alguna manera con el después de todo esto, ¿no? Yo soy siempre partidario también que hay que trabajar mucho desde la prevención. Más allá de lo que es esa cosificación que tú decís de la mujer y del adolescente, y más allá de estos grupos de inescrupulosos que todavía lamentablemente no se ha podido divulgar los nombres, ¿cuáles son los factores de riesgo sobre los cuales habría que trabajar? Porque esto no le pasa al 100% de las mujeres ni de las jóvenes. O sea, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que ustedes detectan sobre los cuales habría que trabajar desde el vamos, antes, para que no se llegue a esta situación? Bueno, hay un elemento vertebral que tiene que ver con la educación. Bien. No solamente con el sistema educativo, sino que tiene que ver con aquellas prácticas sociales más arraigadas también a nivel de todos los estamentos de la sociedad. Esto tiene que ver con las prácticas de crianza. La violencia de género se recuesta sobre un sistema que de alguna manera establece que hay unas relaciones de poder que son muy asimétricas, ¿no?, en donde los varones en la sociedad en la que vivimos tienen determinadas libertades y determinadas credenciales para decidir sobre la vida de las demás personas que interactúan con él. Entonces, de alguna forma, esas relaciones de dominación son las que sustentan esto. ¿Cómo lo cambiamos? Criando niños y niñas en condiciones de igualdad, en donde podamos romper esa asimetría que hace que él se sienta con el derecho de decidir qué es lo que debo de hacer yo y qué es lo que debemos de hacer siempre, a la interna de la familia. Que un niño pueda jugar con muñecas también y que la nena pueda jugar a la pelota. Que va desde la retórica hasta el acto más duro. Cortito, más allá de lo presupuestal, yo entiendo que no hay un Estado alerta ante estas situaciones. Todo lo que es el aparato estatal, sea la educación, sea la salud, la justicia, no está preparado en todos sus órdenes para detectar cuando hay casos de violencia. Bueno, esto tiene que ver con este sistema de respuesta que nosotras entendemos que tiene fallas. El sistema de respuesta no es la atención inmediata de servicios especializados. La integra, es necesaria y la oferta que hoy tenemos es deficitaria.
en cobertura, en despliegue, en llegada concreta a las mujeres que están en esta situación, pero también es cómo responde el sistema de justicia, también es cómo responden las distintas instituciones del Estado a la hora de asumir el vínculo y el relacionamiento con una mujer y la familia que esté acompañándola en salir de esta situación. Y más allá de eso, de los niños también. El sistema educativo no está preparado para detectar estas situaciones. Lo hemos visto en muchos casos. Ahí hay algunas líneas de trabajo que se han impulsado en los últimos años, pero sin lugar a dudas son insuficientes. Claro, y después agregar a todo esto que están conversando ustedes, el factor miedo, ¿no? El amedrentamiento por parte de la violencia intrafamiliar, El ¿no? Porque hay señalamiento. una dominación que está conectada a lo que vos decís recién, ¿no? La dominación del género masculino por sobre el femenino, que muchas veces te da cierta... Y la percepción de que viene la muerte después. Es muy difícil eso para una mujer saber que después del riesgo que está, el odio, como decía el abogado Aller en el otro día, Sí. el odio llega a consumar su máxima expresión, que es matar, ¿no? Claro. Es muy difícil. Claro. La dependencia económica, ¿no? Te quería consultar, perdonen, Valeria, repito, no podemos dejar pasar el hecho de hace 2 días, cuando Verónica Mato estaba exponiendo en la Cámara de Representantes y Martín Lema la cortó en medio de su exposición justamente hablando de las diferencias de género que ella siente en el Parlamento. ¿Cómo lo ves desde la Intersocial este hecho que sucedió? Y si tuviste alguna comunicación con ella o con alguna otra mujer miembro de la legislación. No, particularmente con Verónica Mato yo no tuve ningún contacto, pero bueno, creo que así como cada vez que sucede y todos los días alertamos que el femicidio es como la expresión más violenta, sí, más cruel claro, de un proceso de violencia, lo que pasó el otro día en el Parlamento es como una expresión bien flagrante de la violencia en el espacio público, ¿no? Que algunos varones y que de alguna forma el sistema, en la medida en que no lo cuestione... Es que está naturalizado exactamente. ese trato. Si el hablar alto es violencia. Listo. Si a una mujer... no es solo una mala palabra. Si a una mujer con voz pública, como podemos pensar que es una representante nacional en su ámbito natural de discusión, pasan estas cosas, pensemos cómo eso permea al resto de hay un protocolo, en el Parlamento hay un protocolo que no se cumplió. Eso son reglas que corren tanto para mujeres como para hombres. Bueno, pero lo que de le ahí aclaró decir Lema... que habían palabras hirientes o Bueno, lo que faltantes le aclaró de Lema respeto. es, bueno, hay un protocolo. Si se cumple o no se cumple, tanto para hombres como para mujeres. Es igual para los dos. Si estamos buscando la igualdad, es igual para los dos. No le vamos ni tampoco a dar un hándicap a las mujeres. Es igual para todos. Pero ella no estaba ofendiendo, ella estaba exponiendo. Nosotros no sabemos bien, o sea, Sí. no tenemos bien lo que es el protocolo, pero el Lema se entiende que sí. Está bien, pero Lema se equivocó en decir que había hirientes, palabras hirientes. Exacto, y no hubo una palabra hiriente. En ese matiz se equivocó, pero el resto está bien, hay un protocolo, hay que cumplirlo. Pero la legisladora no estaba ofendiendo con sus palabras, ¿no? Me parece. No, y Después sí lo hizo un poco porque Después cambió sí. el tono y lo empezó a hacer un... bueno. Está publicado en las redes sociales Sí, de ella puede todo ser. el texto. De todas maneras, este caso venía a cuento de un ejemplo, ¿no? Vamos a Sí, analizar quería saber la acá posición quién tiene- justamente quién de Y que tiene tampoco razón y nadie quién dice no. que Martín Lema sea un violento, Claro, ¿no? por supuesto. Sino que bueno, que en ese ida y vuelta en el Palacio queda representado lo que a veces sentimos las mujeres cuando vamos a Claro, hablar. es El una hablar fuerte referencia, igual es esto un quiso ser tema- una referencia y nada El hablar más. fuerte es un tema, es una característica del político, sea hombre y mujer también, Claro, ¿no? Eso hay que sí, dejarlo en claro. es verdad. Trabajo en un organismo político, o sea. El discurso encendido y todo lo demás. Exacto, sí. Pero a veces los tonos yo te puedo decir a vos lo mismo con 2 tonos diferentes y uno va a ser violento y el otro no, a eso me refería. Bueno, muchísimas gracias por haber Gracias. venido. Gracias a ustedes. Va a haber oportunidad, Valeria, de seguir conversando. Sí, bueno, venimos Sí. trabajando con la consultora Nómade y en los próximos días hicimos un estudio, una encuesta de la violencia en casa durante una semana en el mes de abril y estamos ahora procesando esa información
Cuando la tengamos Por se las supuesto. acercamos para que ustedes la comuniquen. Hay algunos datos que están apareciendo allí que son bien interesantes de cómo se percibe y qué ha pasado durante la cuarentena desde la mirada de las mujeres. Bárbara, Valeria, muchísimas Gracias. gracias. Que tengas buen día. Y ahí es donde entra el rol o el factor que juega la comunicación en esto, ¿no? En nosotros poder difundir las políticas y bueno, los resultados de las investigaciones y también esto que hicimos hoy, ¿no? Hablar, que es fundamental. Hablar de las cosas que están pasando para entre todos empezar a entender por qué nos están pasando, ¿no? Tal cual. Bueno, muy bien. Muy bien. Te agradecemos y Gracias. seguimos Muchas adelante.